Un saludito para todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos entonces a continuar con esta introducción a la filosofía de las ciencias sociales en el marco del curso de metodología de la investigación, que como saben, pues digamos por temas de curriculares tiene un enfoque fundamentalmente cualitativo. Eso pareciera que nos pone en una dicotomía, en una visión dicotómica entre lo quali y lo quanti, y pues mi intención en parte es mostrarles en términos históricos de dónde sale esa dicotomía e incluso criticarla para ver si en realidad eso se sostiene tanto, ¿cierto? Vamos a continuar en esta clase con la primera polémica explícita de la filosofía de las ciencias sociales, así lo menciona Mardones, y esa primera polémica es entre el positivismo decimonónico, o sea, el positivismo del siglo XIX y la hermenéutica, ¿va? Ya vamos viendo de a poquito que esas dos tradiciones, perdón, esas dos concepciones acerca de la ciencia guardan relación con las dos tradiciones que trabajamos en la clase anterior, que es esa perspectiva aristotélica y esa perspectiva galileana acerca de la ciencia. Antes de que comencemos con el análisis sobre ese apartado, pues un recorderis sobre lo que trabajamos en la clase anterior. Eh, Mi intención en la clase anterior tiene que ver con que ustedes, digamos, se empiecen a preguntar, bueno, yo supongo que ya se han preguntado en otros momentos de la carrera, eh, ese elemento fundamental en la ciencia y es qué es la realidad, ¿cierto? Lo planteaba así en el sentido de que cualquier pregunta que nosotros nos hagamos en la psicología, por básica, por sencilla que sea, tiene detrás un fundamento epistemológico. Es decir, hay detrás una concepción acerca de la realidad. ¿Ok? Y en ese sentido, a mí me interesa que en este recorrido histórico y en este recorrido, digamos, sobre lo epistemológico, eh, ustedes puedan, bueno, me interesa provocarlas y provocarlos con una pregunta, y es si el conocimiento que nosotros adquirimos, por ejemplo, en una clase, por ejemplo, leyendo un libro, no sé, asistiendo a una conferencia, etcétera, etcétera, si el conocimiento que nosotros decidimos adherir a nuestro propio discurso de psicólogas, de psicólogos, es un discurso, eh, o perdón, es un conocimiento que hemos adquirido porque hemos hecho un análisis, una reflexión crítica, concienzuda sobre la coherencia, sobre las bases de ese conocimiento específico, o si por el contrario, la razón por la cual hemos adherido esos conocimientos es por vía identificatoria, ¿cierto? Eh, en la primera forma de adquisición del conocimiento está marcada una característica propia del espíritu científico, y es que cuando tú estás en el contexto de la ciencia, vos tenés que tener una posición indogmática. Eso en realidad es muy fácil decirlo, pero es difícil forjarlo, es difícil cultivar ese espíritu, en especial porque puede que muchas de las cosas que vos te vas encontrando en un libro, en una clase, etcétera, 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 muchas de esas cosas contradigan convicciones propias. Entonces, la pregunta es, ¿y qué haces con eso? ¿Qué haces con eso que puede controvertir tus propias convicciones, ¿no? En el espíritu científico, se supone que esa posición indogmática te debería permitir, pues, finalmente dejar caer las ideas que ya no se sostienen y puedas adherirte a unas que sean mucho más consistentes, ¿cierto?
Mientras que en la segunda forma de adquisición del conocimiento no opera tanto el espíritu científico, sino que opera una condición psicológica de los seres humanos en general y es, como les decía ahora, la identificación. Es decir, adherimos a nuestro discurso saberes porque la persona que las profiere, digamos, nos despierta emociones, nos despierta ciertas sensaciones, bien que para nosotros son atractivas, que nos producen una suerte de placer, o bien sea porque reafirman convicciones de orden ideológico, de orden espiritual, de orden religioso, de orden científico, lo que sea, ¿cierto? Es decir, esa característica común en los seres humanos de no ponernos en una situación incómoda en la que dialoguemos, en la que pongamos en discusión con perspectivas muy diversas a las nuestras, sino que por el contrario, digamos, seamos mucho más susceptibles de adherir saberes que nos producen placer, que nos causen satisfacción, incluso a nivel inconsciente, ¿no? Entonces, están esas dos formas como de adquisición del saber y del conocimiento, y a mí me parece interesante plantearles esa pregunta. En el semestre en el que ustedes están, los conocimientos que hoy en día hacen parte de su discurso, ¿usted siente que usted en realidad los ha reflexionado o usted simplemente los adhirió porque una profesora que le cayó bien o un profesor que le cayó bien, pues lo dijo y entonces usted lo creyó y nunca se ha puesto a cuestionarlo, ¿cierto? Bien, entonces vemos que el problema es un poco más complejo porque, digamos, está instalada también la subjetividad nuestra. Y de alguna manera, pues, si queremos tener una formación científica un poco más sólida, incluso una formación profesional más sólida, no hay que pensar solamente el objeto de estudio, sino que también nos tenemos que pensar a nosotras y a nosotros mismos, ¿no? En la clase anterior, entonces, he partido de ese asunto, hemos visto que Mardones nos ha planteado la pregunta bueno, ¿las ciencias sociales son o no son ciencias? ¿Cierto? Entonces él nos da inmediatamente una clave y nos dice, pues depende de qué se entienda por ciencia. Y si depende de qué definimos o qué entendemos por ciencia, pues entonces tenemos que hacer el recorrido histórico para, para estudiar qué es lo que se ha entendido por ciencia. Él, en el marco, pues digámoslo así, de las ciencias sociales, nos trae dos tradiciones que son herencia nuestra para el surgimiento de las ciencias sociales, ¿ok? Nos muestra una tradición aristotélica, o sea, una forma de entender lo que sería el conocimiento científico y otra forma que es la ciencia galileana, otra forma de concebir lo que sería la ciencia, ¿cierto? De manera puntual nos encontramos en ese primer apartado, o en esos primeros apartados, que la, lo que Aristóteles entiende por una explicación científica está dado por la satisfacción de el hecho de dar razón de los objetos que se están estudiando, ¿cierto? Y entonces la pregunta es, ¿y qué entiende Aristóteles por dar razones acerca de esos hechos? Bien, recordemos que para Aristóteles es necesario dar cuenta de esas cuatro causas, que es la causa formal, la causa material, la causa eficiente y la causa final o la finalidad de ese fenómeno que estamos estudiando, ¿cierto? En esa medida, podríamos decir que desde Aristóteles hay una importancia marcada cuando estamos intentando explicar cualquier fenómeno en el por qué y el para qué de ese fenómeno, ¿cierto? Es decir, debemos dar razones, pero también debemos encontrar explicaciones de el para qué de ese fenómeno, ¿cierto? Eso instala, nos lo decía
Mardones en una parte final de estos dos apartados, y es que lo que va a fundar esa tradición aristotélica es lo que se denominó una, una explicación esencialmente teleológica, que se va a centrar mucho más adelante en la comprensión de la realidad, ¿cierto? Hay una palabra en alemán, digamos que marca específicamente eso, y es Verstehen, ¿cierto? Mientras que nos encontramos luego de, el Renacimiento con los grandes avances del lado de la física, del lado de la óptica, del lado de la biología, nos encontramos con una explicación muy distinta, ¿sí? Esa explicación ya no va a entender el mundo, cómo funciona el universo, como lo planteaba Aristóteles, en el sentido de un conjunto de sustancias que tienen unas propiedades de las cuales podemos conocer sus cuatro causas, sino una concepción del universo que funciona en términos mecanicistas y en términos funcionalistas. ¿Ok? Es decir, esta ciencia galileana que recupera la tradición griega, platónica y pitagórica, nos va a mostrar un mundo que está escrito en el lenguaje matemático. Y en esa medida, digamos que las explicaciones, lo que esa tradición galileana va a entender por una explicación científica, es aquella que viene formulada en términos matemáticos, ¿cierto? Y eso lo que quiere decir es que la matemática ingresa como una ciencia formal que le va a dar la coherencia, que le va a dar la lógica a las formulaciones científicas. El impacto que eso tiene es impresionante, porque vamos a tener una concepción de que eh, todo lo que debe ser estudiado en términos científicos debe ser empírico, es decir, debe ser observable, empírico en el sentido de que debe aparecer ante nuestros sentidos, ¿sí? Debe ser susceptible de medición, ¿sí? Debe ser susceptible de cuantificación, ¿sí? Y en esa medida, piensen que para esta tradición el universo es como un conjunto de engranajes, como si fuera un relojito. Vos lo abrís y encontrás un montón de engranajes. En esa época el universo se empieza a considerar de esa manera. Lo que habría que hacer sería descubrir cuál es el funcionamiento de cada uno de esos engranajes para tratar de comprenderla, perdón, para poder explicar la totalidad, digámoslo así, del universo. En esa medida, a diferencia de la tradición aristotélica, que se va a relacionar mucho más con la comprensión, la tradición galileana se va a centrar mucho más en la explicación, y esa explicación tiene una palabra en alemán que es Erklären, ¿cierto? Y en esa medida, digamos que lo que se entiende por explicación es muy, muy distinto en las dos tradiciones, ¿cierto? Una tiene que ver mucho más con el por qué y el para qué, la aristotélica, y otra tiene que ver más con el cómo. En otras palabras, en la tradición galileana ya no interesa tanto la finalidad. No interesa saber ese problema filosófico del porqué de las cosas. Les interesa describir el funcionamiento, es decir, el cómo de los fenómenos de la naturaleza. ¿Ok? Entonces ahí tenemos dos tradiciones muy diferentes, pero que es como la antesala de lo que a la postre vamos a heredar en las ciencias sociales, porque recuerden que las ciencias sociales pues surgen después que las ciencias naturales. Entonces, bueno, vamos a encargarnos de esta primera polémica. Solo nos vamos a centrar en ella, que, bueno, les he dicho que sería entre el positivismo decimonónico y la hermenéutica. ¿Va? Dice Mardones:
Nos situamos en el siglo XIX, 1800, ¿va? Hay un paralelismo entre este siglo y la centuria de la ciencia moderna. Acontece para las ciencias del hombre un despertar análogo al conocido por las ciencias naturales en aquella época. El estudio sistemático del hombre, de su historia, lengua, usos e instituciones sociales adquieren en ese tiempo y merecen a hombres como Rank, bueno, no sé si lo pronuncio bien, y Mommsen en historiografía, von Humboldt, Rusk, Grimm en lingüística y filosofía. Taylor en antropología social, Saint-Simon, Comte, Spencer y Marx en sociología, una altura comparable a la alcanzada por la ciencia galileana newtoniana. ¿Ok? Es decir, siglo XIX es el despertar de las ciencias sociales, es decir, el ser humano se vuelve objeto de estudio para el ser humano. ¿Ok? Vamos a ver a qué se debió eso. Tampoco sucede este auge de estudios culturales, sociales, humanos, porque sí. El hombre fue desafiado, esta forma eh, tradicional de nombrar me parece bastante patriarcal, ¿cierto? Pero bueno, miramos cómo se conserva, por ejemplo, en estos textos ese sesgo. El ser humano fue desafiado a finales del siglo XVIII. Tuvo lugar uno de los acontecimientos que conmueven hasta los cimientos del mundo social y que, según Kant, no se olvidarán jamás. ¿Cuál es ese acontecimiento? La Revolución Francesa. Hasta entonces, digámoslo de una forma simplificada y general, la sociedad no constituía un problema para la conciencia, dada su relativa coincidencia con ella. Es decir, no se pensaba al ser humano como un objeto de estudio. Todavía no había ocurrido algo necesariamente que nos llevara precisamente como a tratar de comprender qué es lo que ocurre en la sociedad, qué es lo que ocurre con el ser humano de manera individual, etcétera, etcétera. Todavía era posible una visión monolítica, o sea, única, sin problemas de la conciencia. Hasta cierto punto, las relaciones sociales, la cultura, el pasado y porvenir de la sociedad funcionaban inconscientemente a semejanza de las fuerzas elementales del cosmos. Pero desde el momento en que la sociedad europea entró en crisis, se convirtió en un problema para sí misma a nivel de la práctica, o sea, en su modo de organización. Y se hizo evidente la ignorancia teórica, es decir, el modo de comprensión. Es decir, los europeos se dieron cuenta de que no se entendían a sí mismos. Se dieron cuenta de que, es decir, ¿por qué tiene que ocurrir algo como esto? ¿Por qué tiene que ocurrir un evento como la Revolución Francesa, por ejemplo, para que se precise, digámoslo así, como de ciertas luchas y de ciertas adquisiciones en términos del funcionamiento de una sociedad? No nos entendemos, ¿cierto? Por lo tanto, nos tenemos que estudiar a nosotros y a nosotras mismas. De esta manera quedaba expedito el camino para la aparición de las ciencias del hombre, del ser humano, y en particular de las que conciernen a la sociedad. La crisis, el estado crítico en que se encontraron los seres humanos y las sociedades occidentales enfrentados con la necesidad de una nueva reordenación social y de obtener equilibrio, sacudió los espíritus en favor de una intervención consciente y refleja de la sociedad sobre sí misma. Nos encontramos, por tanto, a mediados del siglo XIX, con una ciencia natural asentada cada vez más fuertemente sobre los pilares de la tradición galileana, y unas ciencias humanas con grandes logros y con pretensiones científicas. Es decir, en el momento en el que surgen las ciencias sociales, tenemos
digámoslo de esta manera, una época en la que las ciencias naturales, las ciencias físicas, ya han producido mucho conocimiento que ha hecho o que ha producido muchas transformaciones en la forma de ver el universo y en ese sentido tienen muchísimo prestigio. Es decir, surgen las ciencias sociales, pero tienen la mirada de unas grandes ciencias que tienen muchísimo prestigio. En estas circunstancias, dirá von Wright, resultó natural que una de las principales cuestiones de la metodología y filosofía de las ciencias del siglo XIX fuera la concerniente a la relación entre estas dos importantes ramas de la investigación empírica, ¿cierto? Es decir, cómo se relacionan las ciencias naturales con las ciencias sociales. Las principales posiciones al respecto pueden engarzarse en las dos grandes tradiciones del pensamiento científico que hemos esbozado, la aristotélica, la galileana, ¿ok? Una de estas posiciones es la filosofía de la ciencia del positivismo decimonónico, o sea, del siglo XIX, representada típicamente por Augusto Comte y por John Stuart Mill, ¿va? Recordemos que Comte es el padre de la sociología. Comte tenía una tradición bastante empirista, ¿cierto? Muy influenciado por los planteamientos filosóficos de David Hume, ¿sí? Y en ese sentido, digamos que su influencia, su incidencia sobre esas ciencias sociales nacientes es tratar de conservar el modo de funcionamiento, el modo de hacer ciencia de las ciencias naturales. Lo mismo va a plantear John Stuart Mill, que en otro texto que probablemente de pronto voy a comentarles en otro momento, un texto que se llama Paradigmas en competencia en la investigación cualitativa de Guba y Lincoln. Se hace una referencia allí y ahí se nos cuenta que John Stuart Mill era muy enfático en tratar de convencer a esos científicos de las ciencias sociales de que lo más adecuado era seguir el modo de las ciencias naturales, pero por una razón muy política. Esa razón era, ya que las ciencias naturales tienen mucho prestigio, lo que mejor podemos hacer nosotros es seguir su mismo método para que poco a poco nosotros vayamos ganando reconocimiento. Eso lo apunto para mostrarles una cosa, y es que la ciencia no está libre de posiciones e intereses políticos. Si uno lo pensara en términos mucho más críticos, uno diría, la ciencia no debería servirle a ningún amo. La ciencia simplemente debería tratar de explicar determinados fenómenos bajo determinados métodos, pero no estar viciados esos métodos y esas formas de entender el mundo por una intención de prestigio. Pero bueno, finalmente quienes hacen la ciencia son quienes, seres humanos, atravesados por un asunto fundamentalmente psicológico, ¿no? Aunque hay una tendencia dentro de una parte de la ciencia a asumir, como lo vamos a ver, que la ciencia está libre de valores. Es decir, la ciencia es puramente objetiva, la ciencia no está influenciada por la subjetividad. Bueno, eh, la historia muestra que no es tan así. Entonces, el positivismo es un concepto que se ha vuelto escurridizo, dice Mardones, porque se puede aplicar a una serie de autores que van desde David Hume hasta Karl Popper y sus discípulos hoy día. Conviene buscar el común denominador de esta corriente positivista que se desliza persiguiendo la tradición galileana de la ciencia. Reducida a sus rasgos característicos, 4 serían los aspectos que configuran el contenido de este vocablo acuñado por Comte. Digamos una cosa antes de mencionar estas 4 características. El positivismo es
lo que podríamos denominar un paradigma de investigación. ¿Y qué es un paradigma? Es un sistema, esta es una cita de Guy Lincoln en ese texto que les he mencionado. Un paradigma es un sistema básico de creencias. ¿Y un sistema básico de creencias sobre qué? Sobre la realidad, sobre cómo abordar esa realidad y sobre la relación que hay entre el sujeto y el objeto de investigación. Tres cosas: ontológico, metodológico y epistemológico. ¿Ok? En esa medida, el paradigma también lo podríamos entender como lo que en otra bibliografía nos encontramos como un enfoque epistemológico. Es decir, digamos, lo que es una concepción acerca de la realidad, ¿vale? Eso es un paradigma. ¿Y un paradigma para qué sirve? Para que en función de esas creencias básicas se produzca conocimiento científico, ¿cierto? Entonces, digámoslo así, como que en la historia de las ciencias, digamos que de las ciencias sociales, ese es el primer gran paradigma y lo tenemos heredado de las ciencias naturales. También se encuentra en otra bibliografía como un enfoque empírico analítico. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían esos aspectos comunes según Augusto Comte de lo que es el positivismo? Lo primero es el monismo metodológico. Monismo significa uno, o sea, una sola metodología. Dice Mardones, los objetos abordados por la investigación científica pueden ser y son de hecho diversos, ¿cierto? Pues yo puedo investigar muchos objetos de la realidad, pero hay, como diría Comte, unidad de método y homogeneidad doctrinal. Es muy interesante que Comte utilice la palabra doctrinal, ¿cierto? Porque la doctrina no se cuestiona. De hecho, si estudian los planteamientos de Augusto Comte de qué debería ser la sociología, cómo debería ser la sociología, se encontrarían con planteamientos muy cuestionables sobre cómo la sociología terminaría sirviendo a una concepción, a una postura política totalitarista. Es decir, solo se puede entender de una única forma aquello que se considere como una auténtica explicación científica. ¿Ok? Esa es la primera característica del positivismo, un solo método. ¿Va? Segundo, el modelo o canon de las ciencias naturales exactas. Para Comte y para Mill, la unidad de método, el llamado método positivo, tenía un canon o ideal metodológico frente al que se confrontaba el grado de desarrollo y perfección de todas las demás ciencias. Este baremo, o sea, esto con lo que se mide, lo constituía la ciencia físico-matemática. Por él vendría medida la cientificidad de las nacientes ciencias del hombre. De hecho, en la propuesta de Comte es que lo que debe hacer las ciencias sociales es una física social. ¿Sí? Es decir, que todos los fenómenos tienen que pasar por el uso de las matemáticas y entonces ahí ya nos empezamos a encontrar como esas pequeñas raíces de eso que hoy en día se denomina investigación cuantitativa, ¿cierto? Pero entonces, dicho de otra manera, ¿cuál es el modelo de las ciencias sociales? El modelo es las ciencias naturales y ese modelo es físico-matemático, ¿ok? Eso introduce un montón de problemas. Por ejemplo, el hecho de que diversos fenómenos de los seres humanos no cumplen con la característica de una observación directa. E incluso, e incluso, distintas constructos que hay, por ejemplo, en la psicología que no son observables de manera directa, se tendrían que deducir de algo que tiene una observación directa, pero incluso ese elemento del que se supone es directo es una suposición. Voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. En la psicometría,
el concepto de rasgo no es observable directamente. Es una suposición de orden biológico, de orden genético, pero que no se puede observar de manera directa. Y digámoslo así, como la creencia de que existe un rasgo, o sea, unas características que diferencian a un ser humano, luego son utilizadas para deducir otras, ¿cierto? Eso se diferencia mucho de lo que ocurre en las ciencias físicas, especialmente en las ciencias físicas, porque hay medidas, digámoslo así, que son directas y medidas que son indirectas, pero las medidas que son directas son palpables, ¿cierto? Por ejemplo, la masa de un cuerpo, eh, pues digamos que se puede observar de manera directa, ¿sí? Y de esa medida directa se pueden establecer en combinación con otras medidas, indirectas o propiedades indirectas, digámoslo así, de un cuerpo. No pasa lo mismo y bueno, ahí sería muy interesante como estudiar la historia de la psicometría para que capten, digámoslo así, como ese elemento polémico. Tercero, la explicación causal o Erklären como característica de la explicación científica. La ciencia trata de responder a la pregunta de por qué ha sucedido un hecho. Es decir, responde a la cuestión acerca de las causas o motivos fundamentales. Las explicaciones científicas son por consiguiente causalistas, miren que ahí estamos con Galileo, aunque sea en un sentido muy amplio. Si nos remitimos a Comte y a Mill, tal explicación de carácter causal viene expresada también en la búsqueda de leyes generales hipotéticas de la naturaleza que subsuman los casos o hechos individuales. Hay un vocablo alemán que resume y condensa este método científico y es el Erklären, explicar, o sea, la explicación, o en inglés explanation, o bueno, lo que es la explicación. Entonces, ¿cómo así? Si en las ciencias naturales y en las ciencias físicas, lo que puede dar cuenta del funcionamiento de un determinado fenómeno es el alcance de una generalización, es decir, de la repetición del fenómeno luego de la experimentación, digamos que a lo que se llega es a una ley o a un principio general, y sobre ese principio general es que deductivamente luego se pueden juzgar fenómenos particulares. Bien, lo que plantea Comte es que la manera como debe explicar las ciencias sociales es a través de leyes. Es decir, debemos encontrar cuáles son las leyes, cuáles son el funcionamiento general de los seres humanos. Miren que ahí empieza a tomar muchísimo, muchísimo más sentido, porque hay una parte de la ciencia en la psicología que busca medir el comportamiento de los seres humanos para tratar de hacer una diferenciación de lo normal y lo anormal, ¿cierto? Es decir, se extrapola el funcionamiento físico al funcionamiento social. Y en esa medida, digamos que tratamos de concebir desde esa perspectiva, pues explicativa, que el ser humano funciona como si fuera un cuerpo inanimado, ¿cierto? Cuarto, el interés dominador del conocimiento positivista. ¿Cómo así? Desde Francis Bacon, esta es una frase en latín que dice: el conocimiento y el poder son lo mismo. Augusto Comte pondrá el énfasis en la predicación de los fenómenos, o sea, aquí viene una frase en francés: saber para prever, prever para poder. Es todo un indicador del interés que guía el conocimiento positivo. ¿Cómo así? Recuerden cuáles son las intenciones clásicas de las ciencias naturales: explicar, predecir
controlar, ¿cierto? Eso mismo es extrapolado por herencia en esta visión de las ciencias sociales desde el positivismo para decir lo que tenemos que hacer en las ciencias sociales es explicar, predecir y controlar. Y ese tercer elemento que es el controlar, mire que tiene dos elementos, ¿sí? Tiene dos intereses de orden ideológico. El primero es que el conocimiento da poder, ¿cierto? Y ya todo, esa mera frase da para una discusión muy, muy amplia, porque efectivamente el conocimiento es poder, pero si el conocimiento es poder, ¿el poder para qué? Y el poder ejercido ¿cómo? ¿Cierto? Y en segundo lugar, en la perspectiva de Comte, en el sentido predictivo, fíjense que lo relaciona con el control, es decir, predecir para poder controlar. Entonces, no es extraño en esa visión ideológica el hecho de que el conocimiento de los seres humanos, la producción científica, tenga una intención política de fondo de poder predecir qué es lo que va a ocurrir con la intención de poder, puede introducir una palabra, manipular. No es extraño, por ejemplo, que herencia de esta perspectiva sea el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante. Estamos hablando de psicología en el sentido de un proyecto científico con la intención de poder modificar la conducta de las personas. Y si vamos a un estudio histórico, por ejemplo, de esa perspectiva, nos encontramos que no siempre las intenciones fueron las mejores. Vemos cómo ese proyecto científico conductista estuvo muy al servicio de los intereses políticos de determinados poderes. Tampoco nos es extraño que hasta la actualidad la psicología tenga determinadas ramas para estudiar cómo se comportan los seres humanos con la intención de venderles más, con la intención de hacerlos producir más, ¿cierto? Entonces, aquí lo que nos vamos encontrando es que la ciencia no es, pues, digámoslo así, como que una santa paloma en el sentido de una búsqueda del conocimiento por el conocimiento, sino que hay intencionalidades. Y si nosotras y nosotros no leemos cuáles son las intencionalidades en las cosas que adherimos a nuestro discurso, ciegamente le estamos sirviendo precisamente a esos intereses, ¿no? El control y dominio de la naturaleza constituye el objetivo de dicho interés. Si lo extrapolamos a las ciencias sociales, entonces el control y dominio de los seres humanos es el objetivo de las ciencias sociales en esa perspectiva positivista. La amenaza que le ronda es cosificar, reducir a objeto todo, hasta el hombre mismo, hasta el ser humano mismo. Cuando la razón se unilateraliza, o sea, solamente está del lado de la investigadora, del investigador, y a quien tú estás, quien está participando de tu investigación, solamente es un objeto, una cosa, entonces la razón solamente y el saber solamente está de tu lado, ¿cierto? El otro es una cosa y ya, ¿cierto? Cuando la razón se unilateraliza hacia este lado y absolutiza sus posiciones, estamos ante lo que Theodor Adorno y creo que Jürgen Habermas denominan la razón instrumental. Este positivismo científico va a pretender hacer ciencia social, histórica, económica, siguiendo la tipificación ideal de la física matemática, acentuando la relevancia de las leyes generales para la explicación científica y tratando de subsumir bajo el mismo y único método a todo saber con pretensiones científicas. No será pues extraño que Augusto Comte quiera hacer física social, como les decía ahorita, por ciencia de la sociedad o sociología. El debate no tardó mucho en estallar, porque frente a la filosofía positivista de la ciencia se fue fraguando en el ámbito alemán
sobre todo una tendencia antipositivista, es decir, en contra de esa perspectiva de cómo deberían ser las ciencias sociales. A esta concepción metodológica la vamos a denominar hermenéutica, atendiendo a algunos de sus rasgos más característicos. Entre las figuras representativas de este tipo de pensamiento, o sea, de la hermenéutica, se encuentran filósofos, historiadores y científicos sociales alemanes de la talla de Droysen, Dilthey, Simmel, Max Weber, con los neokantianos de la escuela de Biden, no sé cómo se pronuncia esa, Windelsband y Rickert. Fuera de Alemania se suele citar al italiano Croce y al inglés Collingwood como representantes afines a los anteriores y de tendencia más idealista. Lo que unifica a todos estos pensadores es su oposición a la filosofía positivista. O sea, el rechazo a las pretensiones del positivismo será el primer elemento común. Rechazo al monismo metodológico del positivismo, rechazo a la física matemática como canon ideal, bueno, a las características que vimos recién. El descubrimiento de los hermeneutas desde Droysen es que, abro comillas, la manifestación de lo singular es comprendida, Verstegen, como una manifestación o expresión de lo interior en cuanto se retrotrae a lo interior. Es decir, los hermeneutas empiezan a plantear que la forma como plantea el positivismo, que hay que hacer ciencia sobre los seres humanos, desestima la realidad subjetiva o la realidad interna de los seres humanos. Y en esa medida, digamos que hay un reduccionismo que empiezan a polemizar. Para Droysen, el ser humano expresa su interioridad mediante manifestaciones sensibles y toda expresión humana sensible refleja una interioridad. No captar, por tanto, en una manifestación, conducta, hecho histórico o social, esa dimensión interna, equivale a no comprenderlo. O sea, dicho de otra manera, lo que están diciendo los hermeneutas, bueno, en el caso de Droysen es, no estamos abordando al ser humano de la mejor manera en el sentido de que solamente estamos captando ciertas cualidades, pero no estamos en realidad captando su dimensión interior. Droysen fue el primero que utilizó la distinción entre explicación y comprensión, ya sabemos, Erklären en Verstegen, con intención de fundamentar el método de la historia, comprender en contraposición al de la física matemática, explicar, y al de la tecnología y filosofía, conocer. Desde entonces, el término Verstehen, comprender, viene a representar una concepción metodológica propia de las ciencias humanas, y por eso es que probablemente en alguna bibliografía o algunas profesoras, profesores les han hablado a ustedes de un paradigma interpretativo comprensivo o de un enfoque interpretativo comprensivo, ¿cierto? Para referirse a esta tendencia o a esta forma, más que una tendencia, a esta forma de ver la realidad y de hacer ciencia con relación a la subjetividad, con relación a la realidad interna de los seres humanos, que se expresa a partir de significados, que se expresa por ejemplo, en la antropología a partir de ritos, ¿sí? A, a partir de mitos y de cómo eso va constituyendo la realidad social de un grupo humano, ¿cierto? En la psicología, como por ejemplo a partir de los significados que le damos a las experiencias se constituye una determinada realidad, etcétera, 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 ¿cierto? El contenido positivo del término comprender varía y tiene énfasis diversos según los autores. Así, a título de ejemplo, para Simmel y el primer Dilthey, la comprensión tiene una resonancia psicológica,
es una forma de empatía o identificación afectivo-mental que reactualiza la atmósfera espiritual, sentimientos, motivos, valores, pensamientos de sus objetos de estudio. Entonces miren que aquí se empieza a utilizar otros términos que parecieran muy lejanos a la ciencia, pero es a esa ciencia galileana, a esta concepción positivista, la palabra, por ejemplo, empatía. Esto instala una nueva concepción, o no lo instala, pues es un ejemplo de una nueva relación entre el sujeto y el objeto de investigación. Si para la concepción positivista hay una separación tajante entre sujeto y objeto, puesto que la objetividad es posible, lo que se empieza a mostrar desde la hermenéutica es que en realidad sujeto y objeto, en tanto es ser humano y ser humano, en realidad se están afectando. Entonces, eso introduce una interacción entre sujeto y objeto y nos pone en otros problemas acerca de cómo abordar eso que estamos investigando en el otro. Y se empieza a caer precisamente ese ideal de objetividad que parte de esa concepción galileana newtoniana, que sigue con el positivismo, pero que si recuerdan las citas que les presenté en la clase anterior, de hecho ya en la física no se sostiene, ¿cierto? Recordemos esa frase de Heisenberg que dice que la realidad, bueno, pues parafraseando, que la realidad de la naturaleza está mediada por el método que nosotros utilizamos, ¿cierto? Y entonces él dice, eso introduce un factor subjetivo, ¿cierto? Nosotros no vemos la naturaleza en sí, sino la naturaleza expuesta o supeditada a nuestro método de indagación, ¿cierto? Entonces eso también establece como una caída ahí sobre ese asunto. Pero Dilthey acentuará además en las ciencias humanas la pertenencia del investigador y la realidad investigada al mismo universo histórico, el mundo cultural e histórico del hombre, del ser humano. Entonces, fíjense ese otro problema. No es lo mismo que usted investigue a una persona, por ejemplo, de su mismo contexto cultural, porque usted está afectado históricamente por lo que se ha por elementos comunes que se han vivido, a que usted vaya a otro lugar sin el contexto histórico y a lo mejor y de manera inconsciente usted juzgue cosas de lo que está viendo allí, pero a través del conjunto de significados y de las concepciones culturales de las que usted viene, ¿cierto? Eso nos pone muchos problemas que hay que tener en consideración precisamente cuando estamos hablando de la investigación en las ciencias sociales. Se da, por tanto, una unidad sujeto-objeto que permite la comprensión desde dentro de los fenómenos históricos, sociales, humanos. La comprensión se funda para Dilthey en esa identidad sujeto-objeto propia de las ciencias del espíritu. Se justifica de esta manera, además, la autonomía de las ciencias del espíritu frente a las ciencias de la naturaleza. Windelband, sin embargo, en su Historia y Ciencia Natural, sostiene que lo importante no es la distinción diltheyana fundada en el diverso objeto material de las ciencias naturales y el espíritu, sino en fenómenos repetidos uniformemente y fenómenos individuales e irrepetibles. O sea, si Dilthey consideraba que había que hacer una distinción entre ciencias naturales y ciencias del espíritu para referirse en ciencias del espíritu a todas las ciencias que indagaran por el ser humano, lo que va a decir este autor, Windelband, es que no se trata tanto de eso, sino que se trata del hecho de que en las ciencias naturales el funcionamiento
de los objetos permite una cierta regularidad que se puede constatar vía experimentación, pero que en los seres humanos esa replicabilidad de los experimentos, esa repetición o esa regularidad en el funcionamiento empieza a tambalear porque el ser humano es cambiante, porque la sociedad es cambiante, a partir, pues, obviamente, como de otros elementos que participan, ¿cierto? De los fenómenos históricos, de los fenómenos políticos, a nivel individual, de los cambios de significados, ¿cierto? Entonces, lo que está planteando ahí Windelband es que, bien, pueden hallarse ciertas regularidades en lo social, pero no pareciera que es lo más distintivo. Y eso es una ruptura o es un choque impresionante en el intento de hacer lo mismo que hacen las ciencias naturales, puesto que las ciencias naturales no se van a basar en fenómenos subjetivos, sino que se van a basar en fenómenos que se pueden repetir con la intención de establecer un funcionamiento generalizado. Entonces, ahí hay miren cómo se va planteando el debate de interesante. Y otra vez se supedita en el hecho siguiente, y es, un cuerpo físico funciona de la misma manera que un ser animado como lo es el ser humano, ¿cierto? Las ciencias del espíritu, como la historia, pretenden comprender hechos particulares, mientras que las ciencias naturales tratan de formular leyes generales. Windelband calificó de nomotéticas las ciencias que persiguen leyes e ideográficas las dedicadas a la comprensión de las peculiaridades individuales y únicas de sus objetos. Max Weber, siguiendo a Ricoeur, va a insistir en la comprensión como el método característico de las ciencias, cuyos objetos presentan una relación de valor que hace que dichos objetos se nos presenten relevantes con una significatividad que no poseen los objetos de las ciencias naturales, los átomos, por ejemplo. Esa significatividad permite identificar y seleccionar tales objetos. El investigador llega a la comprensión de tal significado porque puede compartir mejor, comparte con el objeto valores que atribuyen el significado, ¿cierto? Bueno, el último Dilthey insiste en que el Verstehen no es solo un conocimiento psicológico, sino la comprensión del espíritu objetivo, siguiendo pues como algún planteamiento de Hegel. En cuanto a objetivación sensible histórica en realizaciones culturales del espíritu o vida humana, acuñando una frase expresiva y brillante. Dirá que, abro comillas, el espíritu solo puede comprender lo que ha hecho. De todo este esfuerzo por precisar una filosofía de la ciencia que no caiga en las redes del positivismo y haga justicia a la peculiaridad de las ciencias humanas, culturales o del espíritu, una cosa queda clara: el rechazo a aceptar el modelo de explicación científica triunfante en Occidente desde Galileo. Hay una recuperación de la tradición aristotélica a través de Hegel. Para ciertos, abro comillas, para ciertos filósofos, la explicación científica consiste en procurar que los fenómenos sean inteligibles teleológicamente, finalista, ¿cierto? Más bien que en determinar su predictibilidad a partir del conocimiento de sus causas eficientes. Ahí está la ruptura, la distinción entre esa concepción galileana y esa concepción aristotélica. El debate iniciado con la relación antipositivista de finales del siglo XIX no concluye aquí. Es más bien el comienzo de una polémica incesante hasta hoy. Esto indica que no hay vencedores ni vencidos, aunque sí reacciones más o menos fuertes en uno u otro sentido. Por ejemplo, al terminar el siglo XIX,
dos grandes sociólogos, Emil Durkheim y Max Weber, seguían metodológicamente cada uno una tradición. Durkheim, las reglas del método sociológico según la tradición galileana, o sea, el positivismo, y Max Weber, la sociología comprensiva, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos esta primera gran polémica entre el positivismo del siglo XIX y la hermenéutica. Que si ustedes se han percatado, pareciera que lo que hace es reforzarnos una idea dicotómica, o sea, polar, de dos partes, ¿cierto? Que no se entrelazan, que no dialogan entre sí, ¿sí? Y que en esa medida, pues lo que habría que hacer es irse de un lado o irse del otro, ¿cierto? Estamos conociendo esas tradiciones, estamos conociendo esas concepciones, pero de fondo la idea es cuestionar si la realidad de los seres humanos tiene que ser dicotómica o si puede haber algo que precisamente nos pueda permitir una integración. Lo cierto es que las posiciones, digámoslo, las posiciones más radicales de lado y lado nos pone en una posición reduccionista acerca de lo que es el ser humano y de cómo funciona el ser humano. Si tú solamente tomas al ser humano como un objeto que se puede medir, pues en realidad vas a desestimar muchísimos fenómenos del funcionamiento del ser humano que por mucho esfuerzo que hagas no se pueden medir, o incluso por sesgos, por efecto de sesgo autoconfirmatorio, lo que vas a terminar haciendo es forzar explicaciones que de fondo no son coherentes o no son consistentes, pero que por tratar de sostenerte en una posición de un lado o del otro, pues finalmente te llevan a comunicar información científica, entre comillas, pero que en realidad son resultados muchísimo más ideológicos que científicos. Piensen, por ejemplo, una posición en la psicología en la que se considere que lo que determina al ser humano es exclusivamente genético, exclusivamente físico-químico, que lo que explica el funcionamiento del ser humano está exclusivamente dado por la localización de determinados procesos en determinadas áreas cerebrales, y que toda la explicación que haces o que encuentras acerca del ser humano es allí. ¿Qué pasa con lo que en rigor ocurre en el ser humano como fenómeno psicológico, pero no haya una localización de orden biológico? Caemos, por ejemplo, en posiciones, digámoslo así, prescriptivas, en el sentido de, un poco como lo diría Watson. Estamos pues hablando de la psicología muy, muy, muy antigua, ¿cierto? Pues naciente en esta época. Comte decía, Watson decía, la psicología es una rama de las ciencias naturales puramente objetiva. No le interesa absolutamente nada de la conciencia, eh, y no tiene nada que ver con la introspección. Digamos, haciendo el debate con el padre de la psicología, que es Wilhelm Wundt, ¿cierto? Miremos, por ejemplo, esa posición reduccionista. Vamos a centrarnos solo en lo que es objetivo, perdón, solo en lo que es empírico, en lo que es observable, solo nos vamos a ocupar de eso. Pero entonces, ¿qué pasa con todo lo demás? O si nos vamos ahora del lado de posiciones en la psicología muchísimo más discursivistas, ¿sí? Un reduccionismo discursivista que asumiría que el ser humano no está influenciado por elementos de carácter biológico, sino esencialmente de orden lingüístico.
o por ejemplo de orden social. Y entonces, ¿qué pasa con los otros elementos que están a nivel biológico y que bajo investigaciones coherentes se ha demostrado que efectivamente son así, ¿cierto? Entonces, eso es lo problemático de lo ideológico. Es un problema muy humano, ¿sí? Y en esa medida la crítica que podemos hacer también está en el sentido de poder derribar esas posiciones que son pues esencialmente ideológicas, esencialmente doctrinales, eh, y tratar de ver cuáles son los puntos de encuentro, ¿cierto? Entonces ahí tenemos ese panorama sobre esa primera gran polémica. Las implicaciones son impresionantes, como el hecho, por ejemplo, de que en la psicología existan corrientes que están más enmarcadas en una forma de hacer ciencia que en otra. Entonces, su merced, por ejemplo, en una clase, no sé, por ejemplo, de psicología dinámica, entonces se le enseña que el niño va articulando eh, unas representaciones intrapsíquicas sobre sí mismo, sobre el objeto, ¿sí? Y que eso, digamos, no tiene nada que ver con lo biológico. Entonces, a usted le parece muy agradable eso, pero no lo cuestiona, ¿cierto? O usted, por ejemplo, está en una clase eh, más del lado de la neuropsicología y entonces va a plantear, no sé, por ejemplo, que no existen fenómenos inconscientes, que, digamos, la determinación de ciertas características está dada por la ausencia o por la presencia de una determinada sustancia química, por la dificultad en la sinapsis, pero se desestima, digamos, todo el otro elemento simbólico que, que, que puede aparecer, ¿cierto? Entonces, ahí está como la crítica que podemos ir planteando sobre eso. En la siguiente, en la siguiente clase, pues nos vamos a ocupar ya de la parte final del texto, que sería la segunda fase de la polémica, que es entre el racionalismo crítico de Karl Popper versus la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, y ahí también nos vamos a seguir, pues digámoslo así, por esos dos caminos que parten de la visión aristotélica y la visión galilea. ¿Vale? Bueno, hasta la próxima. Chao.